Constitución. No, primero los miembros de la comisión, según me han pedido, senador Espinosa. Solo de reglamento, presidente, la consulta sería entonces que estaríamos hasta las 16:15 aproximadamente con el candidato y posteriormente la sesión. Esa es la idea, estimado senador. Gracias, presidente. Muchas gracias. Sí, efectivamente está prevista la eventualidad de que... La consulta que ha hecho el colega Espinosa, yo creo que es tan relevante lo que se está escuchando y espero debatir hoy día, que no deberíamos preocuparnos de la hora de término de una y otra. Y entiendo, y aquí consulto, entiendo que hay convocatorias sucesivas que van a permitir que la sesión no fracase, porque si se alarga esta parte que es relevante para hacerle las preguntas, aprehensiones, críticas, lo que corresponda al nombrado fiscal, se hagan. Este es el espacio, por lo tanto, pregunto, ¿tenemos convocatorias sucesivas para poder seguir adelante independientemente de las 16:15? Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Flores. Exactamente lo que acabo de decir. En la mañana nos daba cuenta de la situación en materia de delitos y de seguridad en nuestro país. Cuando uno mira las cifras, homicidio y cierre de causas, hoy la tasa promedio, presidente, y con esto voy a tratar de hacer las preguntas al fiscal, nacional es de 4,6 homicidios por 100.000 habitantes, lo que nos pone a nivel de Somalia, Corea del Norte o Níger. Y en el norte la verdad es que las cifras son aún más alarmantes. Estamos hablando en Tarapacá, por ejemplo, de 10,3 por cada 100.000, o sea, mayor a zonas de guerras como Irak, Nigeria o el Congo. Esa es la situación, y si bien se arguyen varios factores, sin duda la persecución penal está al debe en esta zona. Los homicidios sin imputado conocido se han multiplicado explosivamente, pasando de 28 a 68%, casi 7 de cada 10 causas no tienen imputado. Y en ese sentido, obviamente, la pregunta es cómo eliminar el incentivo a cierres de causas sin resultado exitoso y qué medidas se van a tomar para disminuir las estadísticas de homicidio con imputado desconocido. Creemos que esto es uno de los temas más relevantes. Y después, el tema del cambio de modus operandi, algo dijo el candidato, el abogado Valencia. Según la memoria anual del Ministerio Público, en 2011 el contexto de los homicidios era de riña común, mientras que en 2021 los homicidios analizados dejan notar que existe cierta planificación y relación con otros delitos. ¿Qué factores va a tomar en consideración para la política de persecución penal y frenar el avance de la organización y planificación de un crimen? Otro tema, presidente, que esbozó el candidato, fue el tema de los niños, niñas y adolescentes. Desde el año 2012 hasta el 2021, solo la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones contaba con 545 niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del Estado que han sido víctimas de explotación sexual comercial. Más del 90% de las víctimas corresponden a niñas y la mayor parte de ellas entre 13 y 16 años. De las 98 querellas, presidente, solo una registra formalizados. Demora muy preocupante porque no solo implica impunidad para los delincuentes, sino que mantiene abiertas las redes de explotación y a los niños, niñas y adolescentes desprotegidos ante ellas. Y por lo tanto, ese es un tema que nos gustaría conocer, la mirada del candidato. El día de ayer en un programa de televisión, en la Araucanía, una menor abusada con condenado que se declaró culpable, en un acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa, sale con libertad vigilada en domicilio. Esas cosas son incomprensibles. ¿Qué es lo que está pasando? Y hoy día, el candidato que estamos hoy día escuchando, las tres principales medidas de eficiencia para la persecución penal que debiese adoptar la Fiscalía Nacional y cuáles se ha sacado a relucir un tema que no solo ha sido sancionado por los tribunales el año 2007 con una declaración clara respecto de que no existía ningún tipo de causa pendiente por el candidato y así lo declaró en su sentencia la Corte, sino que además los hijos del candidato tuvieron que salir a desmentir la acusación que un medio de comunicación, una vez más, hace de manera absolutamente gratuita, exponiendo no solo a quien hoy día es candidato fiscal nacional, sino que también a su familia. Pueden haber algunas, pero uno debiera aspirar razonablemente
a que la División de Estudios de la Fiscalía Nacional fuese tan confiable en materia de seguridad como la División de Estudios del Banco Central. Uno debiera aspirar que de aquí a 8 años uno pudiera contar con aquello. Una unidad especializada en materia de derechos humanos que sea eficaz y que sea genuinamente una unidad especializada. El segundo término, planteé durante mi exposición que no podíamos seguir contando con oficio o con instrucciones generales del Ministerio Público cuyo cumplimiento no se fiscalizara. O sea, se dictan instrucciones generales, se dictan oficios con valga la redundancia, instrucciones para los fiscales y nadie fiscaliza el cumplimiento de esas instrucciones. Frente con nuestro compromiso para entender, oficios que no se controlan, instrucciones que no se controlan son poesía. O sea, igual que la ley cuyo cumplimiento no se fiscaliza es poesía, oficios que no se controlan es también poesía. Cuente con nuestro compromiso para fiscalizar para estos primeros 90 días. Es la incorporación al circuito intersectorial de femicidio, la creación de una unidad especializada con dedicación al sistema de SACFI y asignar como prioridad a SACFI dentro de esos primeros 90 días también el análisis de la situación de los homicidios, revisar la organización de las macrozonas norte y sur, colaborar con los proyectos de ley en materia de seguridad en trámite, aunque produce ello solo un efecto indirecto, dictar un protocolo de atención para las víctimas de las macrozonas norte y sur y acordarlo y aprobarlo habiendo escuchado y coordinado adecuadamente con el gobierno y con las autoridades policiales de dicha zona. Son las medidas que se encuentran dentro de este paquete y que apuntan precisamente a la solución de la preocupación que ha transmitido la honorable senadora. Muchas gracias, señor presidente. Muy grande entre las deudas legítimas que algunos grupos, indígenas mapuches de mi región plantean con la acción de ciertas organizaciones territoriales, que son alrededor de 7, organizaciones de resistencia territorial que hoy día amenazan al gobierno en el Estado de Derecho, que funcionan en la macrozona sur y que tienen a su haber miles de atentados terroristas, de los cuales solamente el año 2021 fueron alrededor de 1.600 atentados. Este gobierno, y me alegra que así sea, ya lleva casi 10 meses de estado de excepción que ha funcionado, porque si no la situación sería muy, muy compleja. Y lo más probable es que de no mediar un cambio que tiene que ver con Fiscalía, por eso le estoy preguntando lo que le pregunto, porque es un delito tan grave como este que obviamente implica ocupación. Entonces, me gustaría saber primero, y podemos no concordar en que lo que hay en la Araucanía es terrorismo, y está bien, es legítimo que tengamos diferencia. En mi opinión, lo que implica quemar personas vivas, los atentados incendiarios, las más de 40 iglesias que se han quemado en mi región, y por qué no decir escuelas y municipios, no es más que terrorismo, no hay otro objetivo, no hay droga y no hay nada. Contra sus bienes. Me ha tocado, por ejemplo, patrocinar la querella que presentó un fiscal cuando quemaron una de sus casas, y me consta personalmente que se enteró por la prensa. No se enteró ni por la policía, ni se enteró porque le avisaron de la fiscalía. Se enteró por la prensa. O sea, conozco los costos personales que ellos han debido enfrentar y el coraje con el que han ejercido su trabajo, tanto ellos como su familia, en una situación que no cabe duda, cuya solución, no cabe duda, excede con creces la tarea del Ministerio Público. El Ministerio Público puede ser parte de la solución, pero no la solución en sí misma, y también puede ser parte del problema. Porque se apliquen todas las leyes, no solo algunas en perjuicio de otras. Es decir, se apliquen todas las leyes en persecución de los distintos fenómenos criminales. No habrán leyes que no sean aplicables. Por lo tanto, si es aplicable a un caso específico la ley antiterrorista, será aplicable a la ley antiterrorista. Aplicaremos la ley antiterrorista o recurriremos a sus herramientas de persecución. Sabemos que es una ley perfectible, que tiene que ser perfeccionada. Pero aquí no hay leyes que no vayamos a tener temor de aplicar. Esa es la ventaja de la autonomía constitucional. El deber del fiscal nacional es velar por la correcta aplicación de la ley. Y cuando habla el legislador de la ley, se refiere a todas las leyes. Es que el sistema administrativo actual de la Fiscalía representa dificultades, hemos tratado de coordinarnos y efectivamente no hemos conseguido hacerlo adecuadamente. Por lo tanto, pareciera que sí, como en otros países, existen también estructuras federales que investigan ciertos delitos y estructuras estaduales que investigan delitos de otra naturaleza, precisamente por el tipo de delito que investigan, ello pudiera también existir razones similares que justificasen una fiscalía de ese tipo. Entiendo que, por supuesto, es un tema opinable y que este Congreso en su momento deberá discutir junto con el gobierno, pero en opinión de quien habla,
me parece que esa Fiscalía Transregional no solo debiera abocarse a la investigación de delincuencia organizada, sino que también debiera abocarse a la investigación de asuntos internos. O sea, de todas las denuncias en las que se dirigen en contra de fiscales. Lamentablemente hoy día, las denuncias en contra de fiscales del Ministerio Público o son investigados por sus propios superiores jerárquicos o eventualmente por un fiscal regional por decisión del Ministerio Público, del fiscal nacional, de su propia fiscalía regional o por un fiscal regional de otra fiscalía. Y eso hay un riesgo de conflicto de interés demasiado evidente, y nos parece que una fiscalía transregional que tuviera como propósito, como tuviera dentro de sus finalidades también la investigación de estas denuncias, podría ser eficaz. Y por último, respecto de la pregunta que la última pregunta que ha hecho la honorable senadora Núñez, quisiera remitirme a lo que resolvió en su momento, a la resolución judicial que se dictó sobre el particular. En lo que se refiere a mi caso, jamás he dejado de pagar la pensión de alimentos de mis hijos. Y lo voy a reiterar, y no es mi palabra, sino que una resolución judicial, y entiende que tiene el peso de aquello en un Estado de Derecho. Es decir, aquello que resuelve un tribunal de justicia y que se encuentra firme ejecutoriado tiene más peso que mi sola palabra. Hace un momento expresó que perseguiremos la corrupción usando toda la herramienta que la ley hoy día permite. Y me parece bien, y una frase bien sui generis, que pise a quien pise. En ese sentido, hoy día la ley 19.696, el Código Procesal Penal, permite la suspensión condicional del procedimiento, por ejemplo. La ley 18.216, que establece salida alternativa, fueron ambos cuerpos legales ocupados en un futuro reciente, y en caso de delito de corrupción, lo que provocó en la comunidad sensaciones de impunidad, por ejemplo. Y en ese sentido, saber alguna reflexión del señor Valencia, a través suyo, presidente, respecto a si, a juicio él, sería pertinente que en casos como los delitos de corrupción, este tipo de cuerpo normativo fuera perfeccionado para prohibir el uso de esta figura. Si es que a él le parece o comparte en un perfeccionamiento de este tipo de cuerpos legales para perseguir delitos de corrupción, no tengamos que vivir más figuras de suspensión condicional de procedimiento o salida alternativa. Eso por un lado, saber alguna reflexión al respecto. Y lo segundo, voy a describir una situación hipotética. Espero no ser burdo en el ejemplo, como para también saber algún reproche hipotético, alguna percepción hipotética también del señor Valencia. Un X alcalde de una comuna X de nuestro país adquiere una vivienda, compra una vivienda, usando recursos del per cápita de salud, desde una corporación municipal de salud. ¿Qué le parece esa figura? ¿Qué reproche merece? ¿Qué percepción, hipotéticamente hablando? Gracias, presidente. Muchísimo de la ley 18.216 no solo se justifican en la posibilidad de resocializar el contacto criminógeno que implicaría imponerle una condena, ¿no es cierto? Y las dificultades que ello podría implicar en su reinserción en la comunidad. La suspensión condicional no solo persigue aquello, no solo persigue proteger a la víctima, sino que la posibilidad de sustraer a una persona de la consecuencia de una condena por un acto que se le está imputando, también puede tener como finalidad asegurar su colaboración en el esclarecimiento de un hecho delictivo. Es decir, si en muchas oportunidades cuando se propone una suspensión condicional a un imputado, por ejemplo en un caso de corrupción, con las debidas autorizaciones del caso, esa posibilidad de salida alternativa puede justificarse no solo en el interés de un beneficio, terminar causas rápido, ¿no es cierto?, resolver el problema y salir rápido del asunto, intentar no complicarse demasiado con el tema, o bien intencionadamente, cumpliendo con el deber funcionario, instando por la resocialización del individuo, ¿no es cierto?, buscando su reinserción, evitando el contacto criminógeno, evitando sus perjuicios, sino que puede tener por objeto mejorar la eficacia de la persecución penal, es decir, conseguir una cooperación, por ejemplo, con el propósito de desbaratar una red criminal. Por lo tanto, no es posible decir ex ante, de antemano,
si acaso una suspensión condicional en un delito funcionario es necesariamente maligna, digamos, necesariamente perversa o malvada. Es necesario apreciar el caso en concreto para advertir si esa suspensión condicional tiene un motivo justificado. Lo que probablemente comparto con el senador Velázquez es que, tratándose de una suspensión condicional de un beneficio que es discrecional de la Fiscalía, cuando se trata de concederlo a una persona que se encuentra imputada por un delito grave, por un delito socialmente muy dañoso, entonces deben existir motivos muy poderosos para los efectos de poder, en el caso de poder autorizarla, y que deben existir políticas que se hagan cumplir, perdonen la majadería, que deben existir políticas de la Fiscalía Nacional cuyo cumplimiento se supervise, que eviten que esas suspensiones condicionales se otorguen de manera indebida o injustificada en casos graves. En casos graves, como por ejemplo casos de corrupción. Y en segundo término, respecto al caso hipotético que el senador Velázquez plantea, lamentablemente el caso que él manifiesta es difícil de clasificar dentro de un tipo penal porque faltan antecedentes o elementos que permitan entender que es previamente ilícito o no, pero sí quisiera manifestar que cuenta con mi compromiso de hacer cumplir estrictamente todas las materias, todos los delitos que sancionan la corrupción. Sabemos los problemas que existen a nivel municipal, que es uno de los principales focos de corrupción en nuestro país, y insisto, reitero, puede contar con mi compromiso para perseguir todos aquellos dentro del marco de la autonomía constitucional del